Estaba viendo vídeos en YouTube cuando me salió una publicación que me pareció cuanto menos interesante. La misma dictaba que la decisión que tomó Oddnation Cartus de conservar solo un video y dejar el doblaje en automático dejó al personaje de Drew como alguien inentendible para el público latino, pues al ser un personaje mudo sus frases eran escritas en una libreta, y al solo tener de base el episodio en inglés y ponerle el doblaje arriba lo que dice, se vuelve inentendible para el público latino. Siendo una prueba más de que Drew no fue metido porque querían hacer algo interesante con un personaje mudo, nada de eso, fue solo para verse más inclusives y claro hacerla de alarde en su momento, porque ni para el fondo han vuelto a usar al que pudo ser su personaje más interesante. Sin embargo eso me motivó a hacer un top exclusivamente con personajes que cuentan con alguna discapacidad, y que lejos de ser un mero pretexto para decir que son diversos, tengan un uso interesante en la trama. Y es por eso que me guardé este tema tan interesante específicamente para hoy, día de mi cumpleaños. Pero antes de ir de lleno, dos aclaraciones. La primera es que si bien al inicio tenía pensado en poner a puros personajes cuya discapacidad fuera algo literal, al poco tiempo me di cuenta de que hay muchos que tienen discapacidades metafóricas basadas en sus mundos, entornos y subtextos, y estos al también ser interesantes de analizar decidí incluirlos directamente en el top, y para no hacer discriminación el que la discapacidad sea literal o metafórica no va a influir en los puestos del top, pues los ordenaré por otra clase de parámetros que les voy a explicar un poco más adelante. Además de que no soy un experto en esos temas, simplemente me pareció un tema interesante del cual hablar. Y el segundo y más importante, seguro al ver el título del video al unísono pensaste en dos personajes que lamento decirte que no, pese a ser de mis favoritos, no van a estar en el video por el simple hecho de que solo le hubieran quitado el lugar a personajes que, si bien tienen discapacidad únicamente metafórica, son más interesantes. Pero me tomaré un momento solo para explicarte por qué ni Gary, ni María Libertad entrarán en este top. Con Gary pasa algo curioso, y es que sí, desde los primeros episodios pierde su brazo al intentar desafiar al señor comandante, sin embargo, y aunque después de esto le ponen una prótesis, este objeto parece ser simplemente una sin meramente estética, pues no vemos que la prótesis le falle, que tenga que aprender a usarla o que esta significa algo más allá de simplemente hacer que el personaje se vea llamativo. Con María Libertad técnicamente sí, es una discapacitada porque el enanismo cuenta como una malformación, sin embargo lo pongo en duda cuando veo que dicha condición no la limita en absolutamente nada, pues con puro ingenio y destreza física, logró llegar 2 veces a la final, y su enanismo jamás ha sido un impedimento para cumplir su sueño de convertirse en gimnasta. Dejando claro este tema ahora sí, entremos de lleno al top en sí. Este es el último lugar pues su contexto es interesante, pues no es que ella tenga algo que haga que la tachen de loca, no, el detalle es que ella es la única normal en un pueblo lleno de locos, y claro me refiero a Vivi Peluche. Este es un personaje sumamente inteligente, alguien razonable, llena de sueños, metas y sabiduría. Lastimosamente vive en un lugar donde su familia es estúpida, su sirvienta es estúpida, sus vecinos son estúpidos, y para no hacer el cuento largo todos en Ciudad Peluche son estúpidos y están locos menos ella. Está en este top porque ponte a pensar, en nuestro mundo obviamente alguien que esté loco es una persona discapacitada. Sin embargo, ¿qué pasa si todos están locos menos uno? Exacto, la persona normal se vuelve la discapacitada, un tema que te va a poner a pensar por un buen rato, pues Vivi no es discapacitada por metáfora ni por condición, sino por su situación. Al representar a personajes con un trastorno psicológico como lo puede ser autismo, a muchos les tiembla la mano y los dejan a medias, mostrando solo el lado de que la gente autista son genios incomprendidos y futuros prodigios, que sí, ese puede ser el caso, pero con el tiempo pensar eso termina siendo un estereotipo dañino, pues se hace a un lado a todos los que tienen el padecimiento y no cumplen con ese rubro. Este puesto es compartido por dos personajes, pues no solo comparten la misma condición, sino que fueron los que se atrevieron a ir más allá y mostrar el otro lado del autismo. Rizvan Khan y Ali Befa comparten muchas características, por ejemplo, ambos son personajes sumamente inteligentes, sin embargo eso no quita que tuvieron que soportar burlas y desprecio por su mera condición y claro, su ansiedad social y sus constantes ataques de pánico ocurridos en momentos específicos, Ali cuando sentía mucha presión, y Rizvan cuando se sentía atacado o claro, veía algo de color amarillo. Eso sí, podríamos decir que Rizvan la pasó un poquito peor porque aparte de su condición médica, también tuvo que soportar racismo por pertenecer a la religión musulmana. Sin embargo, como el video no trata de eso, decidí poner a ambos en el mismo puesto, por ser los que mejor han representado un tema que yo he tenido que vivir de primera mano, como lo puede ser el autismo.
Imagina un mundo donde estás obligado a ser perfecto en prácticamente todos los aspectos, pues solo así podrás ser apto para cumplir la función por la que fuiste creado. Pues eso lo tuvo que vivir Mandy en Ugly Dolls cuando perfección estaba al mandato de Ru. Esta muñeca tenía que fingir perfección, sin embargo tenía una condición curable, un problema de la vista que se resolvía al usar gafas, pero al eso ser considerado una imperfección durante mucho tiempo, Mandy solo pudo callar y tratar de vivir su vida sin usar aquello que podría facilitarle todo, por miedo a la discriminación, por miedo a no cumplir la perfección, y claro, por miedo a ser desterrada por aquel tirano que decía ser su amigo. Y solo piensa esto, los lentes protegen lo más que pueden tu vista, sin embargo si tienes que usarlos y no lo haces por el simple hecho de no querer recibir burlas, tu vista se va a deteriorar poco a poco. Así que de no ser porque Moxie le enseñó que está bien ser diferente, Mandy hubiera pasado de ocupar lentes, a ser totalmente ciega de forma permanente. Dandadan tiene muchas cosas buenas de las que podemos hablar, sin embargo centrémonos en su protagonista Okarun. Si bien no tiene ningún padecimiento físico ni psicológico, sí representa la discapacidad social al prácticamente dejar que lo agredan, tener un grupo de amigos bastante reducido, solo poder abrirse con Momo y no completamente. Y claro, la única vez que fue violento ni siquiera fue en defensa propia, fue porque alguien estaba difundiendo rumores de que Momo era una cualquiera y Okarun se enojó y trató de defenderla a la mala, demostrando que ella le importa más que él mismo. Okarun no tendrá un padecimiento confirmado, pero sí representa la ansiedad, el aislamiento social y claro, la baja autoestima. Este puesto es para una asesina, ya que si bien no tiene ningún padecimiento confirmado según el canon de la serie, ella misma admite que hay algo mal en ella, y ese algo la ayuda a matar sin sentir culpa. Obviamente estoy hablando de Sheila de Akame ga Kill. La historia de Sheila es la de alguien que usó algo que en una situación normal la haría ver como un peligro para la sociedad y lo transformó en algo que fácilmente la puede ayudar a erradicar a los criminales más viles del mundo donde vive. Todo claro, sin perder su empatía ni su humanidad por aquellos que le importan, como cuando consoló a Tatsumi, quien en ese momento todavía estaba dolido por la muerte de sus amigos, y ésta lo abraza y logra consolarlo, justo antes de morir. Y por eso siempre lloro al recordar su muerte y cómo se disculpa con Tatsumi porque nunca más lo podrá volver a consolar. Si el anterior personaje te parece trágico, este lo es todavía más, ya que mínimo Sheila estaba consciente a lo que se enfrentaba al volverse una asesina, sin embargo este personaje tiene una condición que no se puede controlar ni predecir, obviamente me refiero a Milo de la ley de Milo Murphy. Como el nombre de la serie lo indica, este personaje es afectado por la ley de Murphy, que indica que todo lo que puede salir mal saldrá mal, y es por eso que todo el entorno constante a Milo se vuelve un peligro constante, al punto de que muchos lo consideran un peligro, hasta el punto de que Dakota por un tiempo pensó que Milo era un supervillano. Sus amigos más cercanos son los únicos que saben cómo afrontar la ley de Murphy junto a él. Existen veces que la ley termina obrando a su favor, pero es un concepto imprescindible, que si bien se puede controlar tal como explica Valiant en el crossover que tuvo esta serie con Phineas y Ferb, el lograr eso es bastante complicado, y es que a diferencia de los puestos anteriores, Milo no tiene alguna forma de controlar y no tiene voluntad en esto. La ley de Murphy es algo que simplemente le tocó vivir. Y esperen, porque a partir de aquí los 4 que siguen son discapacitados físicos y no solo metafóricos. Sin duda alguna en 2023 drama total, regreso a lo grande, y entre todo lo bueno de esta temporada tenemos a Zee, un personaje discapacitado en toda regla, pues nació sin una pierna y tiene que llevar una prótesis de metal. Eso lo descubrimos cuando lo ataca un tiburón y le arranca la pierna, descubriendo que en realidad era una prótesis, no algo tan gráfico como todos se lo estaban imaginando. De ahí Zee pasó a ser el personaje relajado que, lejos de tener a su condición como una limitante, supo usarla de manera ingeniosa, como cuando se la metió a la boca del velociraptor, o ese chiste donde se la quita para aligerar la carga, y como en drama total no existen las leyes de Dios, se mantiene en el aire más tiempo que Julia. Siendo el único momento donde no supo cómo sacar ventaja, cuando ésta se atoró en una piedra y Chase lo dejó a su suerte. Sin duda alguna uno de los personajes más alegres de este toque supo cómo usar su discapacidad para que la narrativa lo favoreciera, y en las 2 temporadas donde participó llegar a la fusión. Sin duda alguna próxima estación ha logrado grandes cosas, y entre ellas nos entregó a un villano discapacitado. Lo que hizo Víctor Fidecoa es simplemente increíble, pese a tener que andar con muleta por una malformación en el pie, logró llegar lejos gracias a su ingenio. Al punto de entender su vocación malvada, de querer comerciar con el tiempo y lograr derrotar al equipo Esperanza, quienes fueron enviados específicamente a derrotar sus planes.
Creo que su talón de Aquiles más que su discapacidad sería su propio orgullo, pues gracias a eso Susana casi domina el mundo y terminó siendo mandado al pasado por un cabezazo del bueno de Turquito. Aún así Rafael Víctor logró ver sus fortalezas y lo sacó de la miseria, pero eso no quita que Víctor Fidecoa casi se queda en la cárcel por su orgullo, pues puede que haya entendido sus limitaciones por su discapacidad, pero lo que no entendió es el saber limitar su orgullo. Hablando de orgullo, esa puede ser tu peor traición, y eso es algo que Sebastián aprendió por las malas. Este personaje sufre de asma, y aún así se quiso meter a un reality show para demostrar que sí podía hacer cosas por su cuenta, y sí, no niego que al principio le fue muy bien, pero todo se fue al carajo cuando bajó la guardia y le robaron su inhalador. De ahí la participación de Sebas se volvió una bomba de tiempo, la cual explotó en el capítulo 5. El reto se trataba de buscar una llave para abrir la azotea mientras subías y bajabas una y otra vez hasta obtener la llave sorpresa. Por obvias razones a Sebastián le da un ataque de asma y de puro milagro logra completar el desafío, pero lejos de recostarse en el suelo para recuperar el aliento como una alternativa al no tener su inhalador, su orgullo pudo más y Sebas se recuesta en una pared de un edificio pendiente a demolición. Lamentablemente sucedió lo inevitable, la pared se cayó a pedazos y Sebastián terminó perdiendo la vida. Sin lugar a dudas, de todos los puestos es el más trágico, ya que si bien Sheele también murió y de una forma más gráfica, lo repito, era una asesina y estaba consciente a las consecuencias, pero Sebastián la recibió sin deberla ni temerla, solo por una cadena de eventos que salieron de su control y claro su orgullo, que lastimosamente lo hizo irse al cielo, donde al menos ya no va a tener que seguir sufriendo. Para el puesto un intento ser impredecible, pero esta vez no va a ser posible. Pues no hay personaje discapacitado más interesante que Shouko Nishimiya. Debería ser tema ese estudio cómo lograron hacer un personaje tan increíble usando dos padecimientos fundamentales para la comunicación, los cuales son el ser sorda y no poder hablar bien. Ni siquiera es una representación rosa, pues nos muestran el bullying que Nishimiya tuvo que sufrir, el cómo se reconcilia y aprende a perdonar al que la molestó. Y si bien la escena de confesión parece comedia, a mí me sigue doliendo cada que la veo, el cómo intenta decirle a Ishida que le gusta, pero al no poder articular palabras Ishida no la entiende y simplemente termina llorando. Aparte de todo, por culpa de ciertos personajes Nishimiya se termina culpando por cosas que están fuera de su control, pues para empezar ella ni siquiera pidió nacer con esa condición, no es su culpa, pero la culpa la comía al punto de casi acabar con su vida, y de no ser por Ishida lo hubiera conseguido. Sin embargo, al final logró arreglar las cosas, mejorar su situación, aceptarse a sí misma y ser feliz junto a Ishida. Y con eso finalizamos este top, por lo que ahora me gustaría saber tu opinión sobre este tema, los estaré leyendo a todos en la caja de los comentarios.